¿Qué va a pasar el 22 de octubre en Anta? Hoy estamos en Joaquín B. González. Es un lugar emblemático y muy conocido porque es el camping municipal. Vamos a charlar con uno de los actores de la política anteña, el diputado Marcelo Paz. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Por orillas favor. del río Juramento. Gracias por recorrer el interior de la provincia, del sur de Salta y acá en el departamento de Anta y puntualmente Joaquín B. González. Muchas gracias por esta nota. No, por favor, veía este lugar, es asombroso, ¿no? Mira, hoy es miércoles y hay gente dando vuelta por acá, familia, tomando mate. ¿Cómo será un fin de semana? Bueno, esto explota los fines de semana, aún en invierno optan las familias por tomar mate o por venir al mediodía y pasar un buen mediodía en familia, e inclusive a la noche, en los tiempos que hace mucho calor, así que es una gran contención, bueno, ¿Esto lo que mantiene el tenemos municipio? nosotros en Joaquín B. González. Sí, el municipio lo mantiene, así que, bueno, la verdad que es muy grato estar acá, compartiendo esta entrevista con el fondo de nuestro río Juramento, ¿no? Sí, Así un que lugar, muchas gracias por estar aquí. No, por favor. ¿Sabes qué? Estoy recorriendo el interior de la provincia, esta zona sur, porque voy indagando, quiero conocer y quiero que le contemos a la gente qué va a pasar el 22 de octubre, después de las PASO, que para muchos fue un resultado sorpresivo, que no se esperaban los resultados que se dieron en las PASO, pero bueno, ¿qué va a pasar el 22 de octubre en Anta? ¿Se van a repetir los resultados o están trabajando para revertir desde el peronismo? No, yo creo que toda la provincia de Salta, en otras provincias en el país, se viene trabajando para obtener otros resultados. Eso es muy visible también desde Nación. La visita que nos dejó hace pocos días es nuestro querido candidato a presidente Sergio Massa junto a nuestro gobernador Gustavo Sáenz y otros gobernadores del NOA, que eso fue un mensaje muy contundente, muy fuerte. También tener gobernadores radicales presentes acompañando a Sergio Massa. Creo que eso es lo que ya te da indicio de que va a ser otra elección, va a ser otro el contexto que vamos a vivir en estas próximas elecciones, con un Sergio Massa mucho más fuerte, con un Sergio Massa mucho más visible, con un Sergio Massa que hoy está manejando la escena política del país, con las medidas que viene tomando y con sobre todo propuestas reales y no irreales como otro candidato. Entonces nosotros desde acá puntualmente, desde Anta, estamos trabajando también en esa misma línea y sobre todo con ese mensaje que es muy claro para la sociedad, que Milei ha planteado cosas totalmente descontextualizadas e irreales. Si bien Milei no apuntó a un voto racional, sino apuntó a un voto emocional, social, que Sergio Massa empezó a trabajar también en ese voto emocional. Y cómo fue bajando la temperatura emocional de rechazo de la sociedad hacia la clase política fue con las medidas que se empezaron a tomar. Y creo que eso es, y va consolidando mucho la fuerza, la imagen de Sergio Massa, ¿no? Te escuchaba atentamente cuando decías que con un Massa como centro de la escena en la Argentina, y es cierto. Ahora, y con una sociedad que mira cómo. ¿Vos crees que la sociedad está teniendo los mismos valores y los mismos análisis que hace 30 días? ¿O crees que hay un viraje? No, yo percibo que hay un viraje. Hay otro pensamiento porque, a ver, el voto emocional que se dio en las PASOs fue sin haberlo escuchado a Milei. Pero resulta que después empezaron a escuchar... Un lindo dato. ¿Cómo decir? Repetirlo, a ver. Que el voto emocional que se dio en las PASOs fue sin escucharlo a Milei.
no fue un voto racional. Fue un voto bronca que fue así. Totalmente. Pero después que pasó la PASO, que vieron un Milei ganador, empezaron realmente a existir el razonamiento y empezaron a ver lo que planteaba Milei y que después Milei se empezó a contradecir con una dolarización que no va a existir cuando él antes lo decía que sí, con un concepto de voucher en la educación que es una educación privada y que de pronto va a encaminar otra forma de educación en nuestro país, un Estado donde prácticamente camina a una educación de privatización. Eso es lo que planteaba Milei, o a una salud de privatización. O una obra pública a la chilena, ¿qué? Entonces, es decir, nosotros vemos, y la sociedad empezó a visibilizar a aquel que lo votó a Milei y decir, che, ¿a quién he votado? Y empezó otro razonamiento, más sumado al trabajo de Sergio Massa de tomar la medida porque muchos decían, che, pero ¿por qué no lo hacía antes? Pero claro, es entendible, Sergio Massa es un hombre funcionario de la presidencia, pero que está sujeto a las decisiones de un presidente de la nación. Después de las elecciones, el presidente, ¿qué le dijo a Sergio Massa? Sos el hombre que va a conducir los destinos del país, por lo tanto te entrego la lapicera. Hacete cargo. Empezá a hacerte cargo de las medidas, pero empezá a hacerte cargo ahora, no la propongas para después. Y este presidente, con todo el desgaste en su imagen, le ha cedido ese poder a Sergio Massa y Sergio Massa empezó a mostrarse como el futuro presidente de tomar decisiones. Eso te iba a preguntar justamente, Marcelo. Un hombre que se propone ser presidente como Sergio Massa dice que va a frenar la inflación. ¿Y por qué no la frena ahora? Un hombre que dice que va a tomar medidas cuando llegue al presidente. ¿Pero por qué no las toma? La gente venía diciendo, es el ministro de Economía. Porque había un presidente que conducía, de acuerdo a su pensamiento, el destino de un país, con todos los errores que cargó, sumado a la pandemia, sumado a las falencias. Entonces hoy recién empieza a tener acción Sergio Massa después de una elección. Estamos hablando prácticamente un mes, ¿será? Sí. Un mes más o menos. Un mes donde Sergio Massa dio gestos contundentes y claros hacia el país que queremos ir. El país de las no retenciones, el país de lograr frenar esta inflación. Y también viene a dar vuelta una página, este escenario, con Sergio Massa, donde empiezan a dar vuelta las páginas de otras figuras políticas nacionales. Empiezan a quedar atrás una figura como la de Macri, quizás también del mismo kirchnerismo, y empieza otra etapa en nuestro país con la figura de Sergio Massa. Porque Sergio Massa no va a ser funcional a un kirchnerismo, no va a ser funcional a un Alberto Fernández, va a ser funcional al nuevo país que se viene. Y eso es prometedor. Y eso, lo que interpretamos de lo que quiere Sergio Massa, creo que es lo que empezó a percibir la sociedad de nuestro país, que hay un hombre donde él va a tomar decisiones contundentes de acuerdo a su formación y su pensamiento. O sea, me estás queriendo decir que Cristina no lo va a manejar a Massa, porque muchos creen que va a pasar como pasó con Alberto Fernández. Pero Alberto Fernández se proponía como el presidente, un hombre que iba a tener autoridad, pero fue un fiasco a la hora de la verdad. Bueno, pero, a ver, el mismo Sergio Massa lo expresó en una entrevista con Novarecio. Sí, está todo bien. Es un acompañamiento de Cristina Kirchner hacia la figura de Sergio Massa. Es un acompañamiento de Alberto Fernández hacia Sergio Massa. Es un acompañamiento del radicalismo, de algunos radicales, a la figura de Sergio Massa. Pero yo soy el que voy a conducir los destinos del país. Y en eso yo sí le creo a Sergio Massa. Porque él le va a dar el sello de su propia impronta, donde él va a buscar quedar en la historia, Sergio Massa, con sus estrategias, con sus aciertos de gobernabilidad en el país. Entonces,
sinceramente, yo sí le creo a Sergio Massa que él le va a dar su impronta en los próximos años a nuestro país en caso de ser presidente. En el terreno local, en esta tanta tierra arisca esa, ¿no? ¿También es arisca la política o no? No, lo que sí se sorprenden mucho el mundo de capital, de Salta Capital, cómo se vive la expresión política en el departamento de Anta. En eso sí somos de destacarnos mucho y de ser muy nombrados en Salta Capital en las mesas a la hora de hablar de política, así que siempre deja su marca registrada el departamento de Anta en el plano político. Bueno, a ver, ilústrame un poco, diputado, a ver si estoy en lo cierto. En el departamento ANTA, principalmente hay dos corrientes políticas que se dividen el poder tanto en los gobiernos locales, sea municipio, como en el departamento. Por un lado está, llamémosle así, el villadismo, una corriente que responde políticamente al ministro Villada, al no peronismo. Y por otro lado está la corriente peronista en la que están ustedes, los intendentes Juanilo Aguirre, Marcelo Moisés, Paco Pérez. Son dos corrientes que acá en Anta se disputan el poder. ¿Cómo hacen en esta elección? ¿Están todos con Massa y Outes? Porque Outes es el candidato a diputado nacional. Sí, más que disputar, yo creo que es un posicionamiento. Yo voy a darle un giro al término de disputa de poder porque en realidad creo que el departamento de Anta nos llevó a posicionar a estas dos estructuras con estas corrientes de pensamiento diferentes seguramente, y hoy estas dos estructuras que existen en el departamento de Anta se han unido bajo el mismo pensamiento hacia la figura de Pablo Outes, un gran compañero que ayudó realmente muchísimo a los 5 intendentes del departamento de Anta. A Joaquín B. González, sobre todo, vino muchas veces, ayudó muchísimo al municipio de Joaquín B. González. Y no era un hombre visible hasta cuando fue candidato. Cuando fue candidato empezaron a decir, es Pablo Outes, porque nosotros nos encargamos. Claro, siempre ha sido de bajo perfil, Pablo. Y la verdad que hoy las dos estructuras estamos en el mismo camino, con un pensamiento de un Pablo Outes, diputado nacional, y una figura, la de Sergio Massa, el próximo presidente de los argentinos, y sobre todo unido también al mismo pensamiento del gobernador Gustavo Sáenz. Así que hoy estas dos estructuras fuertes que hay en el departamento de Anta, estamos en el mismo camino político, con el mismo pensamiento de estas elecciones nacionales y acompañando a este gobernador que en estos próximos 4 años va a tener muchísimo trabajo, donde no va a ser un contexto favorable y que por lo pronto nuestra responsabilidad como hombres y mujeres que somos elegidos a través del voto popular, nos comprometemos a ese acompañamiento a nuestro gobernador en la provincia de Salta. Ahora, diputado, aún así y así con todo, ganó Milei en el departamento y en cada uno de los municipios. Hasta ganó en Burela. En Burela, Cecilia Orozco, que no la conocemos por acá hasta el momento, fue la candidata a diputada nacional más votada. O sea, son fenómenos que genera la política a partir de la atracción de un candidato que concitó la atención de la gente. Pero aún así, con estas dos estructuras ganó Milei. ¿Qué se hace para revertir esta situación? ¿Ustedes creen que pueden ganar? Nosotros al inicio de la entrevista hablábamos del voto emocional. Sí, sí. La provincia de Salta y el departamento de Anta no quedó fuera de esa emoción quizás de bronca ante la problemática de inflación que estamos teniendo, ante la protesta y la manifestación de que el kilo de pan sube todos los días, de que el kilo de carne hoy es incomprable prácticamente, de que no nos alcanza para llegar a fin de mes, y esa es la expresión social. Y eso no queda ajeno al departamento de Anta.
Cuando Massa empieza a tomar medidas, cuando el presidente de la nación le da esa lapicera, le da el poder y le dice empezá a conducir los destinos del país como vos pensás, empezó, digamos, a dar otra visión y empezó a tener más fortaleza la figura de Sergio Massa. Y Sergio Massa sí interpreta que hoy lo primero que hay que hacer es enfriar la inflación, es frenar esta inflación que está comiendo sobre todo los alimentos básicos de la comunidad. Entonces, sinceramente creo que hoy es ese mi análisis, que el departamento de Anta también se sumó al resto de otras provincias a la hora de ganar, no así la de Formosa, por ejemplo, que de pronto es otro el pensamiento, pero por ejemplo el departamento de Anta también se sumó a eso. Y vuelvo a decirte, cuando el departamento de Anta empezó a ver las medidas de Sergio Massa, decir, bien, cuando empezó a escuchar y a poner en razonamiento lo que decía Milei, empezó a decir, ¿a quién he votado? Y esa es nuestra percepción en estas elecciones. Entonces yo creo que sí va a haber balotaje. O sea, ahora, volviendo y haciendo hincapié en esto, porque a mí me interesa develar un tema. ¿Dónde queda el liderazgo de los líderes locales, de los intendentes, de los gobernadores? ¿No se puede dirigir un voto presidencial? O sea, un gobernador que saca casi un 50% en la provincia, lo mismo los candidatos locales, y después no, ese mensaje de voten, este es mi candidato a nivel nacional, no se refleja en las urnas de la nacional. Cuando hay una hiperinflación que está justamente calando en todos los contextos sociales y no hay liderazgo que valga, al menos que venga y te genere esperanza de que va a bajar esa inflación. Y hoy Sergio Massa te da esa esperanza con medidas concretas, no con propuestas irreales. Entonces, es decir, creo yo que el liderazgo, cuando existe caos, cuando existe problemáticas fuertes, y es difícil liderar en ese contexto, al menos que le des propuestas esperanzadoras. Por eso es que yo planteo que hoy la clase política, más que enfrentarnos, nosotros tenemos que trabajar arduamente de qué manera, desde nuestra posición, ayudamos a bajar esa inflación en nuestro territorio. Y yo creo que hoy el contexto nos lleva a que miremos el pilar básico y fundamental, que es el pilar de la política social. Hoy nosotros no podemos estar hablando de grandes obras o faraónicas obras si de pronto tenemos una hiperinflación y no está alcanzando para los alimentos básicos. Hoy lo que tenemos que plantear de qué manera llevamos adelante una política social para que de pronto esa hiperinflación también baje la temperatura. Y ese es el camino, creo yo, y la próxima discusión que se va a venir el año que viene en la agenda de gestión y de trabajo de todos los gobiernos del país. Yo, por ejemplo, pensaba, y esto lo expresé en un medio de comunicación, José, cuando decía, ¿por qué no de nuestro territorio? Si de pronto, ¿por qué tenemos que pagar un kilo de carne siendo el departamento de Anta el principal productor de la provincia? Vamos a hablar de la provincia de Salta de carne y tenemos que pagar más de 3.000 pesos el kilo de carne. Es decir, y eso creo yo que la clase política del departamento de Anta, intendentes, diputados, senadores, debe empezar a replantear. Si nosotros tenemos la producción primaria en nuestro departamento de Anta, ¿por qué tenemos que pagar al mismo valor que lo que se paga en el centro de Buenos Aires? Es más, vuelve el corte y como viene transportado, capaz que cuesta un poco más. Entonces, si hoy, y en eso tenés razón, porque si hoy nosotros tenemos una producción hortícola como la que nos brinda Pizarro y Saravia, ¿por qué tenemos que pagar tan caro un kilo de tomate? Es decir, estoy planteando cosas básicas
del alimento que hoy la sociedad va y compra un kilo de carne, tomate, el pan. Pero son ustedes los responsables, diputado, de poner en agenda este tema, Bueno, estos eso temas. Y es principal, bueno que lo empecé a plantear de esta manera. pero además de eso, yo tomando el guante de lo que vos me decís, José, se lo planteé al gobernador y se lo planteé al ministro de Producción. Ahora nosotros tenemos que esperar cómo va a marcar la agenda nuestro gobernador en los próximos 4 años, cómo va a hacer la nueva ley de ministerio para empezar a profundizar este trabajo que yo ya le planteé al ministro de la Producción, si es que él va a seguir estando, y a nuestro gobernador, que el gobernador le sorprendió el planteo que le hice, porque yo le planteé en su momento, es decir, gobernador, creo que nosotros tenemos que pensar en las políticas sociales. Creo que nosotros tenemos que pensar en el desarrollo que tenemos en nuestro departamento de ANTA y necesitamos que nos acompañe. Y el gobernador me dijo que sí. En esa reunión que tuvimos, cuando fue un almuerzo con todos los diputados, ¿Vos y hemos crees que se vaya a evaluado. cumplir? Sí, yo sí creo. Alguna vez le dijo que sí con Salta Forestal y lo cumplió. Sí, sobre todo la federalización de los fondos de Salta Forestal. ¿Y ahora crees que este tema también es Sí, Porque yo es creo que una sí. cosa de loco. ANTA produce la carne, la vende al sur y del sur vuelve transportada con costo de flete y todo y la paga cerca de 4 lucas el kilo de carne. Bueno, O sea, es una cosa de loco. ese es el planteo y creo que eso es lo que yo expresé y la visión ante nuestro contexto crítico, que es lo que tenemos que poner en agenda la clase política. Está todo bien, es necesario la obra, sí es necesario, pero hoy tenemos que bajar la temperatura de esta problemática que es la inflación. Y creo que en cada territorio sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Sin mezquindades políticas, sí lo podemos hacer. Acá el país también fue preso y digamos, fue causa de dolor las diferencias políticas que hubo. Y fuimos presos. ¿Por qué? Porque estaban más entretenidos en el contexto nacional de esas peleas partidarias, de las internas, mientras la inflación iba subiendo. Y la clase política no miró, estaba más enfrascada en la lucha partidaria, pero no miró la inflación. Cuando miraron la inflación, vieron que estaba arriba. Y es el momento de que hoy, quienes estamos y tenemos otra mirada, hagamos una reflexión profunda hacia dónde queremos ir. ¿Cómo va a Desde ser? mi pensamiento creo que hay que poner en agenda esto, el pilar y cómo profundizamos el desarrollo de las políticas sociales. Marcelo, ya para cerrar, en la implementación del trabajo político, ¿cómo van a hacer? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, vos en esta campaña? ¿Vas a recorrer el departamento llevando este mensaje de la importancia del candidato de Unión por la Patria? ¿Vas a avanzar sobre tratar de clarificar y hablar y tal vez desenmarañar las propuestas, como vos decís, de Milei? ¿Cuál va a ser la estrategia de campaña aquí en ANTA? ¿Se van a No, juntar todos los partidos? nosotros ya tuvimos una primera reunión, yo no estuve presente ese día, pero sí fui invitado, estaba en otra provincia y ya se abordó esta reunión y se coincidió en los puntos de trabajo que se va a hacer en el departamento de ANTA. En lo personal, yo estoy recorriendo el departamento de ANTA junto al compañero Paco Pérez, junto al compañero Marcelo Moisés, junto a los compañeros de Las Lajitas, en Joaquín B. González, junto a la compañera Marcela Leguina, allá en el Quebrachal. Nosotros estamos haciendo un trabajo de medio de comunicación, pero también de territorio, porque es importante ese contacto que también alguna clase política se ha olvidado. Y esa esencia
creo que es muy importante, esa esencia de sentarse y compartir una charla con el vecino, es parte de la agenda que al menos yo sí la tengo y que yo sí la estoy haciendo. Porque muchas veces en esa tranquilidad, mientras hay un mate y una tortilla de por medio, en ese sector popular, porque yo voy a apuntar mucho al sector popular, porque en el sector empresarial, en otros sectores, de pronto se entienden algunas cosas y eligen los caminos. Pero en este sentido, mi corazón está puesto en este sector popular, donde también necesita el hecho de decir, yo estoy acá, estoy presente, estoy a la par de ustedes, pero además de eso, vamos a estar, porque mi residencia, mi domicilio es acá en el departamento de Antas, es acá en Joaquín B. González. Y creo que eso es importante también, mirarlo a los ojos a nuestro vecino y decirle, aquí estoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no es favorable hoy, los vientos no están soplando favorables, pero sí del político presente. Y creo que eso empieza a darle otra impronta al trabajo de la política. Por eso es que Sergio Massa y por eso es que Pablo Oute llevan también esa impronta en cada territorio. En el caso de Pablo, nosotros podemos observar el trabajo incansable que hace Pablo Oute en toda la provincia. Hace rato hablaba del villadismo. Villada está acompañando a Pablo Oute. ¿Está apoyando? Sí, está apoyando. Yo estuve presente A la vi, en un almuerzo. Están jugando dentro de este espacio también. También están jugando dentro de ese espacio. Y si no, solicitarle una entrevista a ellos y ellos te lo van a decir. Te van a decir que estamos apoyando al presidente Massa, al candidato a presidente Massa, a nuestro gobernador de la provincia, a nuestro candidato Pablo Oute. Hemos compartido una reunión con ellos. Bien. Villada también estuvo presente, Sergio Camacho, es decir, hoy el gabinete de nuestro gobernador y nuestro gobernador están encaminados fuertemente en esto de que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos y Pablo Oute nos represente. Sergio Massa dijo, un gran amigo, Gustavo Sainz. ¿Y quién es el mejor hombre que va a expresar esa amistad y va a fortalecer a nuestra provincia de Salta? Es Pablo Oute. Por eso es necesario tenerlo en el Congreso de la Nación. Y hacia eso vamos totalmente convencidos. Bien, bueno, la verdad que un gusto charlar con usted, diputado. Y dicho sea de paso, ¿esta recorrida departamental también sirve como plataforma de un Marcelo 2025 o no? No, estamos trabajando. Estamos trabajando fuertemente, no sé a dónde nos irá a llevar el destino político, pero no podemos estar sujetos si vamos a ser candidato o no para estar apareciendo en el departamento. Creo que el verdadero trabajo, sin pensar si uno va a ser candidato o no, es estar presente en cada municipio del departamento de Anto. Y dejar que te lleve la marea. Y eso estoy haciendo y a eso estoy sujeto y estamos interactuando muy bien con los intendentes del departamento de Anto. Muchas gracias, Marcelo. No, a vos, José, muchas gracias por venir acá a compartir en Joaquín B. González. El diputado Marcelo Paz en este hermoso y magnífico lugar del camping del Río Juramento en Joaquín B. González.